Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Alexander Bobadilla. Hoy quiero simplemente hacer un resumen, ni siquiera es un resumen o una revisión, sino más bien poder leerte y compartirte un extracto de un libro que acabo de terminar de leer, que es este libro, La Noche del Oráculo, de Paul Auster, que es un libro que está muy bueno. En realidad me gustó mucho la forma en la que está narrado y la forma en la que el autor va dándole un sentido muy particular a su novela. En ningún momento deja de perder su creatividad, siempre nos mantiene atentos, los personajes están muy bien construidos, pero hay especialmente una parte que me gustaría compartirte porque es algo sobre lo cual podemos reflexionar, algo muy interesante que sucede dentro de la historia y que a nosotros nos puede servir como insumo para seguir pensando acerca del valor de las palabras. Esta novela tiene varios momentos. Como dije, la tensión se mantiene siempre creciente y me gustó mucho cómo están construidos los personajes de Sid y el de Grace, pero hay una parte en donde uno de los personajes le cuenta al protagonista de la historia un suceso que había ocurrido. Y ese suceso es el que te voy a compartir ahora. Dice, al principio de nuestra amistad, Strauss me contó una historia sobre un escritor francés que había conocido en París en los primeros años de la década del 50. No recuerdo su nombre, pero John me dijo que había publicado dos novelas y una colección de relatos y se lo consideraba uno de los mejores representantes de la nueva generación. También escribía algo de poesía. Y poco antes de que volviera a Estados Unidos en 1958, tras vivir 6 años en París, aquel escritor conocido suyo publicó un poema narrativo que giraba en torno a un niño ahogado. 2 meses después de publicado el libro, el escritor y su familia fueron de vacaciones a la costa de Normandía, y en el último día del viaje, su hija de 5 años se metió en las aguas picadas del Canal de la Mancha y se ahogó. El escritor era un hombre sensato, afirmó John, una persona conocida por su lucidez y agudeza mental, pero echó al poema la culpa de la muerte de su hija. Sumido en su gran dolor, se convenció a sí mismo de que las palabras que había escrito sobre su ahogamiento imaginario habían causado una muerte verdadera, de que su ficción trágica había provocado una tragedia real. En consecuencia, aquel escritor de enormes dotes, aquel hombre que había nacido para escribir libros, juró no volver a escribir jamás. Había descubierto que las palabras mataban. Las palabras tenían la virtud de alterar la realidad y por lo tanto eran demasiado peligrosas para que pudieran confiarse a un solo hombre que las amaba por encima de todas las cosas. Este relato o este extracto de este fabuloso libro que te recomiendo que lo leas si no lo leíste, y si lo leíste que me cuentes qué te pareció. Me parece que es importante para nosotros los que estamos en el mundo de la redacción, del marketing, de los sitios para AdSense, de la redacción publicitaria, porque nos recuerda el valor de las palabras para las personas que trabajamos en este medio y que además creamos historias, tanto el storytelling como estrategias que van enfocadas en la búsqueda y selección de palabras claves, la producción y redacción de artículos informativos y persuasivos para Internet tienen que ver con el valor que nosotros mismos les entregamos a las palabras y cómo las utilizamos para poder propiciar reacciones en aquellas personas que sean nuestros lectores. En este extracto, este escritor queda como desencantado de una reacción trágica que producen sus propias palabras, pero para nuestros fines y en el copyright, nosotros debemos poder pensar que aquellas palabras que emitimos van siempre cargadas de un significado y las reacciones que generemos en las otras personas que las puedan llegar a leer y las puedan llegar a escuchar van a tener que ver con nuestros objetivos, pero también con la propia historia de vida de esas personas y con lo que ellos están haciendo en este momento. En la redacción publicitaria eso se tiene en cuenta en todo momento, aunque se tratan de textos mucho más persuasivos.
en los textos informativos podemos tomar algunos elementos, como por ejemplo la capacidad de generar una reacción de parte del lector, de que pueda conectarse con nosotros a partir de un texto online o escrito en un mismo momento. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder no solamente crear mejores piezas publicitarias cuando logramos conectar con una persona, sino también vamos a poder mejorar en nuestro estilo y en nuestra capacidad de reacción. Pero aunque en este caso el ejemplo de nuestro escritor es bastante trágico y él queda desencantado de la forma en la que se dieron los sucesos y de lo que de lo que pasó con su hija, nosotros podemos rescatar una idea fundamental que es como la de esta conclusión. Las palabras tienen un poder enorme, las palabras tienen el poder de ir mucho más allá de un simple texto, de un texto virtual o en papel físico. Lo que nosotros tenemos que rescatar es el valor de las palabras, poder utilizarlas en el momento adecuado, de la forma adecuada, sin excesos, pero también considerando siempre que van dirigidas hacia alguien y que van a generar una reacción y que esa reacción en lo posible debe ser beneficiosa para ambas partes, sin intentar o sin creer que el destino nos está jugando una mala pasada, cuando a veces, por ejemplo, se dan las situaciones de negociación, no todo lo que decimos es entendido de la forma en la que nos gustaría que nos entiendan. Simplemente esta reflexión sobre este fabuloso libro, La noche del oráculo, que de vuelta te recomiendo que lo leas, porque es un libro fantástico, realmente fantástico, y Paul Auster es uno de los mejores escritores de esta década, y me parece que merece ser leído. Si te gustó este breve relato y si te gustó este video, te invito a que lo compartas y por supuesto me puedes dejar tu propia visión acerca del valor que le das a tus palabras debajo de este video. Un saludo.